Mi nombre es José Francisco Espinosa y les voy a hablar sobre la mecánica de corte de metales. El proceso mediante el cual se estudia las regularidades del mecanizado de los metales por arranque de viruta o abrasión. Tipo de herramienta. Herramienta de punta sencilla. Son herramientas de corte que poseen una parte cortante y un cuerpo. Son usadas comúnmente en tornos revólver, cepilladoras, mandrinadoras, etc. Herramienta de puntas múltiples. Está compuesta por dos o más partes cortantes y un cuerpo común. Herramientas que usan muelas abrasivas. Son de forma cilíndrica, disco o de copas, usada en máquinas rectificadoras. Todas tienen un huesillo que puede girar a gran velocidad y es donde se monta la muela abrasiva. Principio de la teoría de corte de los metales. Proceso de formación de viruta. Consiste en el corte de la capa superficial del metal de la pieza en bruta, con el objetivo de tener de esta la pieza acabada con forma, dimensión y calidad de acabado requerido. Generación de calor durante el proceso de corte de los metales. Por la ley de conservación de energía, la energía que se gasta para el proceso de calor se transforma en energía calorífica. En la zona de corte se genera el calor de corte. Mi nombre es Emma Marchán y yo les voy a hablar sobre el estudio del proceso del maquinado. El estudio del proceso del maquinado es la acción predominante que involucra la deformación en cortantes del material de trabajo, lo que produce una viruta, la cual al ser removida queda expuesta a la superficie. El maquinado no es solamente un proceso, sino una familia de procesos. La concentración común es el uso de herramientas de corte, el uso de herramientas de corte, la cual produce una viruta, la cual se remueve del área de trabajo. Para realizar la operación se requiere el movimiento relativo, que se logra la mayoría de las veces por medio de un movimiento primario llamado velocidad y un movimiento secundario llamado avance. Muchas operaciones de maquinado, las cuales son capaces de generar una geometría y una textura superficial. Bien. Buenas, mi nombre es Benjamín Gutiérrez. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la teoría de corte. La teoría de corte en procesos de fabricación es muy sencillo. Vamos a hablar de 4 términos, pero antes de eso necesitamos saber lo que es el maquinado. El maquinado es el proceso de manufactura por el cual quitas el material sobrante de una pieza para dejar la forma deseada. De esta forma tenemos 4 conceptos principales. Metal sobrante, que como lo acabo de decir, a través del maquinado es quitar material para dejar la pieza de la forma deseada. Otro concepto del metal sobrante, podemos ver la profundidad del corte. La profundidad del corte tiene las siguientes fórmulas. Para piezas probetas cilíndricas es el diámetro final menos el diámetro inicial entre 2. Para cuando son probetas cilíndricas, y para cuando son planas es el espesor inicial menos el espesor final, que aquí lo tenemos. Estas son las fórmulas: diámetro final, diámetro inicial sobre 2, espesor inicial, espesor final. Otra de las cosas es esta, la velocidad de avance. La velocidad de avance es el cambio de posición que tiene la herramienta con respecto a la pieza o la pieza con respecto a la herramienta de corte que utilizamos. Pero otro concepto sería la velocidad de corte, no la de avance sino la de corte. Ok, aquí sí nos debemos detener, porque la velocidad de corte es, como su nombre lo dice, la velocidad con que se trabaja la máquina y se trabaja la pieza y se hace el trabajo deseado. Sin embargo, esto tiene una fórmula para calcularla, que para piezas cilíndricas es esta.
Velocidad de corte es igual a pi veces el diámetro por el número de revoluciones por minuto que esté dando, por ejemplo, en una máquina como el torno. Este diámetro es el diámetro más devastable de la pieza. Sin embargo, cuando trabajamos con piezas planas, unas máquinas como por ejemplo el cepillo, se saca la cuenta de la velocidad media, que esta es la longitud que recorre la herramienta de corte entre el tiempo que dura. En esta parte de teoría de maquinado también debemos reconocer lo que son las herramientas de corte, los ángulos de corte, los tipos de viruta, etc. Sin embargo, eso le toca a otros grupos, y lo que sí podemos decir es que las virutas, que es el material que es el material sobrante luego de hacer el maquinado, tienen muchas formas. Hay helicoidales, hay en espiral, y también depende bastante de la temperatura con que se haga el trabajo, si se lubrica, si no se lubrica, entre otras cosas. Eso lo dirán las personas a los que le corresponde. Bueno, muchas gracias, continuamos. Profundidad de corte o profundidad de pasada. Es la profundidad de la capa arrancada de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta. Habitualmente se expresa en milímetros. La anchura de corte expresada en milímetros es la anchura de la parte de la pieza implicada en el corte. Estos parámetros hay que tenerlos en cuenta por la influencia que tiene el cálculo de la sección de viruta y consecuentemente en la fuerza de corte necesaria para poder realizar el mecanizado. La profundidad de pasada se establece a priori y depende principalmente de las creces del material a mecanizar, del grado de precisión dimensional a conseguir, de la potencia de la máquina y de la relación con respecto al avance seleccionado, y de parámetros propios de la placa de corte, como su tamaño, el radio de la punta y su perfil. Al realizar mecanizados de desbaste, se utilizan filos con mayor longitud de arista de corte que permiten realizar mecanizados con mayores profundidades de pasada y velocidades de avance. Sin embargo, para las operaciones de acabado, se requiere una profundidad de corte menor. La longitud de corte efectiva, cuyo valor máximo está directamente relacionado a la longitud de la arista del filo de corte, depende de la profundidad de pasada y del ángulo de posición. Bueno, mi nombre es Juan Bertuso. Hoy les vengo a hablar acerca de la velocidad de corte. La velocidad de corte se define como la velocidad lineal de la periferia de la pieza que está en contacto con la herramienta. La velocidad de corte, que se expresa en metros por minuto, tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado, y su valor adecuado depende de muchos factores, especialmente de la calidad y tipo de herramienta que se utilice, de la profundidad de pasada, de la dureza y la maquinabilidad que tenga el material que se mecanice y de la velocidad de avance empleada. Las limitaciones principales de la máquina son su gama de velocidades, la potencia de los motores y la rigidez y la fijación de la pieza y de la herramienta. A partir de la determinación de la velocidad de corte se pueden determinar las revoluciones por minuto que tendrá el cabezal del torno, según una fórmula que se expresa como la velocidad de corte va a ser igual a n por pi por dc entre 1000, donde dc es la velocidad de corte, n es la velocidad de rotación de la herramienta, dc es el diámetro de la pieza y se divide todo entre 1000 para que quede en metros sobre minutos. La velocidad de corte es el factor principal que determina la duración de la herramienta. Una alta velocidad de corte permite realizar el mecanizado en menos tiempo, pero acelera el desgaste de la herramienta. Los fabricantes de herramientas y prontuarios de mecanizado ofrecen datos orientativos sobre la velocidad de corte adecuada de las herramientas para una duración determinada de la herramienta, por ejemplo 15 minutos. En ocasiones es deseable ajustar la velocidad de corte para la duración diferente de la herramienta, para lo cual los valores de velocidad de corte se multiplican por un factor de corrección.
La relación entre este factor de corrección y la duración de la herramienta en esta operación de corte no es lineal. Podemos decir que la velocidad de corte excesiva puede dar lugar a desgastes muy rápidos del filo de corte de la herramienta, deformación plástica del filo de corte o pérdida de tolerancia del mecanizado, calidad del mecanizado deficiente, acabado superficial ineficiente. La velocidad de corte demasiado baja puede dar lugar a formación de filo de aportación a la herramienta, efecto negativo sobre la evacuación de la viruta, baja productividad y coste elevado del mecanizado. Buenos días, mi nombre es Luis Moro. Yo les voy a hablar sobre el avance de corte. El avance o velocidad de avance es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad que se progresa el corte. La velocidad de avance en el torneado es muy importante. Cada herramienta debe cortar adecuadamente en un rango de velocidad de avance por cada revolución de la pieza, denominada avance por revoluciones. Este rango de velocidad depende del diámetro de la pieza, de la profundidad de pasada y de la calidad de la herramienta. Este rango de velocidad se determina experimentalmente y puede encontrarse en los catálogos del fabricante de herramientas. Además, la velocidad está limitada por la rigidez de la sujeción de la pieza y de la herramienta, y por la potencia del motor de avance de la máquina. El grosor máximo de viruta es el indicador de limitación de la herramienta de corte. El filo de la herramienta de corte es probado para que tenga un valor determinado entre un máximo y un mínimo de grosor de viruta.